Hola, soy Rebecca, abogada con experiencia en Derecho de Familia, donde he trabajado durante más de 5 años. Actualmente trabajo en el Court of Protection. Viví 2 años en Perú, donde aprendí español y me conecté profundamente con la comunidad latinoamericana. En el verano de 2025 lancé una página web para ofrecer servicios a personas hispanohablantes, desde interpretación no registrada y traducción de documentos legales hasta apoyo en citas con clientes y un sistema de referir a otros abogados especializados. Creé este proyecto para compartir información y conocimiento con las comunidades latinoamericanas y de habla hispana y para hacer que el acceso a la justicia sea un poco más fácil para todos. Espero que disfruten. Estoy entrevistando a Sandro Montiblanco, abogado peruano con 4 titulaciones profesionales, fundador y director de Montiblanco Law Group. Sandro dirige este despacho boutique en Lima, Perú, que ha liderado durante 20 años. Junto con su equipo, también opera desde oficinas de Nueva York, Madrid y Londres. Monteblanco y su equipo están colegiados en todas las jurisdicciones correspondientes y asisten a ciudadanos extranjeros en asuntos legales principalmente vinculados con Sudamérica y Centroamérica. Su objetivo es ayudar a los clientes a desenvolverse dentro del sistema jurídico peruano, que a menudo resulta anticuado, lento e incumplido, lo que hace que su trabajo sea aún más complejo. Sandro tiene un interés y una especialización particular en derecho de familia internacional, así como en derecho penal internacional, y cuenta con amplia experiencia en casos de sustracción internacional de menores, logrando órdenes de restitución hacia Perú, Latinoamérica, Estados Unidos y España. Es miembro del Colegio de Abogados de Nueva York, del Colegio de Abogados de Lima, de la Solicitors Regulation Authority en el Reino Unido y de la Asociación de Abogados de Familia, Infancia y Sucesiones de Madrid, entre muchas otras instituciones internacionales. Además, domina el inglés, el español y francés. Bienvenido, Sandra, a mi podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Rebecca. ¿Tú cómo estás? Sí, yo estoy muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme en este camino, em, donde vamos a hablar sobre derecho de familia internacional, lo cual tú tienes mucha experiencia. Correcto, correcto. Es un gusto y es un honor estar contigo en tu podcast y felicitaciones por esto. Ya, muchísimas gracias. Entonces, hemos decidido hablar sobre el convenio de la Haya, el Ok, trato en particular. perfecto. Si tú puedes contarnos qué es el convenio de la Haya. A ver, el Convenio de la Haya es un tratado internacional al cual muchos países forman parte de este tratado. El Tratado de la Haya en sí tiene varias aristas, una de las cuales es legalización de documentos que se llaman apostillas, pero el enfoque en este caso va a ser sobre el retorno de niños que han sido sustraídos desde sus hogares, que se les llama residencia habitual, Ujú, y son llevados a otro país. ujú, Y en base a eso funciona, porque si tú lo llevas de un país, por ejemplo, de Colombia, y lo llevas a Estados Unidos, los dos son países que forman parte de la Haya. ujú, Y el sistema funciona de tal manera que debería el retorno de ese niño ser mucho más rápido por estar bajo el marco de la Haya. El ujú. problema se hace cuando el país no coopera o cuando se lo llevan al niño a un país que no forma parte de la Haya. Ujú. ¿Y qué responsabilidades tienen los signatorios que son adheridos al convenio de la Haya? Los signatarios del acuerdo tienen una responsabilidad básica que es de cumplir el tratado. El tratado tiene varios puntos específicos donde señala de que el proceso debe ser mucho más rápido para retornar al niño a Ujú, su residencia habitual. No debe ser llevado bajo ley nacional o ley local, sino bajo el Tratado de la Haya, que es el treaty, el tratado es un marco legal específico.
Ujú. No se aplica si se lo llevan al niño a Colombia, a Brasil, a Venezuela, no aplica la ley de Colombia, Brasil o Venezuela, aplica el Tratado de Sustracción Internacional de Menor. Pero me parece que algunos países como Perú interpreten diferente el convenio. Em, Más que lo interpreten diferente, el Perú es un país que no es cooperante. Es decir, eh, la incapacidad de los jueces, o en este caso la juez, que ve temas de restitución internacional, no tiene un entendimiento completo. No sé si es porque no ha leído la ley o tiene otro problema acá arriba, pero no es una persona que entiende el tratado. Y lo que terminan haciendo es Ujú, procesan un caso de restitución, lo procesan como si fuera un caso de tenencia. Y ujú, cuando lo llevan por un lado de tenencia, es muy difícil que que el padre gane. ujú. Y lo del juez me parece un poco raro, ¿no? Porque para estudiar derecho en Perú, si recuerdo bien, toma como 6 años o 7 años. Y para ser un juez, ¿cuánto tiempo toma? Claro, a ver, lo que pasa muchas veces es que al margen del tiempo que tomen, nos puede tardar 5 o 6 años para hacernos abogados y si quieres hacerte fiscal es una capacitación adicional, si quieres hacerte juez es una capacitación adicional, entonces se supone que un juez tiene que tener el nivel más alto de conocimiento de la ley. Ujú, Y usualmente lo manejan muy bien, pero el problema es que cuando eh, han sido nombrados por la autoridad central como ujú, jueces y esos jueces no han sido capacitados adecuadamente en lo que es el tratado, no han sido entrenados más allá de que le den un libro para que lo aprenda, ujú, eh, no logran cambiar el chip, como un teléfono celular. Si no cambias el chip y pones el chip de la Haya, terminas llevando un caso como si fuera un caso bajo ley nacional, en el caso ujú, del Perú. Por eso el Perú ha sido un país que ha sido declarado no cumplido ujú, o incumplido por el Departamento de Estado de Estados Unidos 5 o 6 años consecutivos, porque ujú. simplemente no retornan a los niños. Sí, es cierto que yo he leído que el Perú es un país incumplidor, Ujú. que falta de participación. em, y lo que me estás diciendo que es cierto, es correcto, que por falta, no es falta de educación, más falta de un awareness de un trato internacional. Sí, cuando dices awareness te refieres a un entendimiento, Sí, básicamente, sí. a un entendimiento, porque mira, tú puedes como juez, tú puedes saber la ley, y de hecho tú conoces mejor la ley que nadie como juez, pero si no te han enseñado el tratado, y el tratado muchas veces de alguna manera contradice lo que la ley que tú vienes estudiando 10 años Mm, dice, es muy difícil para ellos hacer ese cambio de sombrero, ¿no? Hoy voy sí, a ver solamente Hey, Convenio de la Haya y mañana veo ley nacional. Y a veces no sí. logran ellos hacer esa transición. Y me imagino también que es el sistema, por ejemplo, en Perú es muy anticuado, así que hay muchas, si yo recuerdo cuando trabajé contigo, cuando fui, no sé, fue a un lugar, una oficina o no recuerdo exactamente dónde, pero habían carpetas Ujú. hacia acá, ¿no? Con muchos papeles. Es por eso también hay una demora. Claro, el backlog, la acumulación procesal hace que cuando tú vayas a una fiscalía o un juzgado, los expedientes están acumulados, están en el piso y llegan hasta el techo. Ujú, Eh, entonces, ese sistema de buscar un expediente de forma física hace que el proceso sea más complicado y hace que se demore más. Convertirlo en algo digital va a ser un reto definitivamente. Los juzgados están ahora escaneando y están tratando de pasar a la era digital,
pero hay que tomar en cuenta que en un proceso de restitución de un niño, en apelación, por ejemplo, puede tener 5.000, 6.000 hojas, Ujú. páginas. Sí, Entonces, hay veces digitalizar todo eso, si no empezó en digital, es muy difícil lograrlo. sí, sí, eso me imagino. Y hablaste ya sobre la autoridad central. ¿Puedes primero explicar cuál es Claro. el propósito, cuál es la función de la autoridad central en La esos autoridad, casos? claro, la autoridad central es la entidad designada por la Haya. Cuando un país se adhiere, ¿no? En el caso Perú se adhirió al Tratado de la Haya Ujú, para restitución internacional de niños. La autoridad central le pide que ellos designen una, un segundito que la batería se va a morir, ujú. discúlpame. ¿Está Ah, bien? eh, el, la Haya le pide en este caso, por ejemplo, al Perú, que designen una autoridad central. La autoridad central es el ente que representa a la Haya en el país. En el Ujú, caso de Estados Unidos, por ejemplo, es el Departamento de Estado, que se llama State Department. ya, En el caso de Perú, es el Ministerio de la Mujer. Entonces, okey. son ellos quienes tienen que llevar a cabo una supervisión de los procesos de restitución. Ujú, Hay autoridades centrales que hacen su trabajo, que son muy buenas en distintos países. El Perú no es uno de ellos. La autoridad central no hace su trabajo. Ellos piensan que si el proceso tiene un abogado particular, ujú, ellos ya no tienen por qué participar. Y no es lo que dice el tratado. El tratado señala que ellos tienen que ser parte del proceso en todo ujú. momento. Hay países, como te digo, que sí son muy cumplidos y hay otros que no. No. Sí, sí. ¿Cómo es el proceso? Si puedes, informarnos como paso a paso, desde el Eh, principio. exactamente. Un proceso bajo restitución internacional de menor ocurre cuando uno de los padres se lleva a los hijos o al hijo Ujú, fuera del país, ¿correcto? Pero hay dos formas de hacerlo. La opción o digamos que la forma uno es que yo me escapo con nuestros hijos. Yo te ujú, digo, tú y yo estamos casados, yo te digo, me voy a la tienda, me voy a Harrods a comprar. Y no, me aparezco, pues, te envío un mensaje al día siguiente que estoy en España con nuestros ujú, hijos. ¿Ok? Eso se llama sustracción. Pero si yo te digo, mismo escenario, estamos casados, tenemos dos hijos, y yo te digo, me voy de vacaciones y voy a visitar a mi hermano que vive en Madrid, y me autorizas a llevar a los niños, tú me dices, sí, claro, no hay problema, mm, y me los llevo. Pero cuando ya estoy en Madrid, te envío un mensaje, un email, un correo electrónico diciéndote, ya no voy a regresar. ujú, Eso es retención. ujú, Son dos cosas muy distintas. Cuando te miento y me llevo los niños o cuando con tu aprobación me llevo los niños pero no los regreso. ujú. Entonces, ambos escenarios causan lo que se llama una primera petición. Se tiene que contactar a la autoridad central. Entonces, ¿De ahí tú qué te claro, de qué país? como yo soy el sustractor, yo Ujú, no hago nada. Tú eres la madre que se quedó atrás. Entonces, tú contactas con tu autoridad central en Inglaterra, por ejemplo. ajá, ya, Y, y la autoridad central en Inglaterra contacta con su contraparte, autoridad central en España. ujú, Me dicen, bueno, este señor se ha llevado a los niños son ciudadanos británicos y también pues puede ser que tengan nacionalidad española o no, es irrelevante. La cosa es que, la primera pregunta es, ¿dónde han vivido esos niños? ¿Dónde se han educado? ¿Dónde tienen su entorno social? ¿Dónde están sus amigos del colegio? ¿Dónde celebran sus cumpleaños? Acá en Manchester o en Liverpool o donde sea. ujú, Entonces, se establece que la residencia habitual es UK, ujú, Inglaterra.
Una vez que se establece eso, entonces la autoridad central contacta con su contraparte y le dice, esos niños están siendo retenidos o han sido sustraídos y están ahora en Madrid. La autoridad central en España va a tomar contacto conmigo y decirme, o lo regresas a la buena o vamos a abrir un proceso legal en contra tuya. Ujú, Y ahí empieza todo digamos que la parte contenciosa, el litigio. ujú. Porque yo también puedo decidir, ok, sí, vamos a regresarlo. Vamos a regresarlo y no hay problema, se quedó el caso ahí. Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo vivo en Palestina, por Ujú, ejemplo, ujú, y me llevo a los niños a Palestina? La autoridad central dice que, bueno, no hay tratado con Palestina, pero los niños están en peligro. Yo puedo ser muy buen padre, pero estoy viviendo en un sitio que es peligroso. ujú, Entonces, los niños tienen que ser retornados por la peligrosidad, ujú, ¿ok? Eh, si fuera al revés, que estamos viviendo en Palestina, tú y yo, y tenemos nuestro hijo, pero tú te lo llevas justamente porque tú estás asustada por el bienestar y te lo ujú. llevas a Inglaterra y yo inicio un proceso de restitución, la corte va a decir, no, no vamos a regresar ese niño a Palestina porque Palestina es peligroso en este momento. Pero Palestina es un signatorio. No, no lo es. No. Pero podemos, cualquier otro ejemplo donde se pueda considerar que el lugar de residencia habitual Ujú, representa un peligro, digamos Ucrania, por ejemplo, si ujú, representa un peligro, entonces la Corte no va a acceder a retornar ese niño. ujú. Pero mi pregunta es si, si te vas a un lugar donde el país no es un signatorio y el otro país como Inglaterra hacen una orden para el retorno de los Sí, niños, ¿qué pasa en ese? no va a funcionar. No, no Eh, cumplen. no, no cumple porque si el otro país no es un signatario, no está obligado a Ujú. seguir el tratado, porque no forman parte del tratado. Entonces, ahí ya se tiene que invocar la ley nacional, Del ya país, sería exactamente del país donde ahora están los niños, ¿no? que es aún más difícil para los padres, ¿no? Es El padre o complicado, madre sí, dejado. es complicado, es mucho más costoso, es mucho más tedioso, puede tardar más tiempo también. Ujú. Y has hablado sobre la residencia habitual, Ujú, que es muy importante, ujú. em, pero lo que yo entiendo es que la residencia habitual puede cambiar en una noche. Eh, a ver, sí y no, porque donde tu hijo se ha criado. Muchas veces se piensa que, bueno, él nació en Inglaterra, entonces su residencia habitual es Inglaterra. No es cierto. Él puede haber nacido en Inglaterra y nos ha pasado con otros clientes. Él puede haber Ujú, nacido en Inglaterra, pero los padres ambos trabajan en España. Entonces el niño se ha criado toda su vida en España. Los ujú, primeros 5, 6, 7 años de su vida lo ha pasado en España. El niño ni habla inglés. Tiene pasaporte británico, sí, pero no vive. Si la mamá se lo lleva a Inglaterra, el padre puede pelear para que el niño retorne a España, porque es su residencia habitual. La ujú, residencia habitual te la da no la nacionalidad, sino donde tu niño se ha criado, donde ha forjado sus vínculos sociales, sus ujú, lazos sociales, donde va al colegio, a la escuela, donde tiene sus amiguitos, donde sus primos con los cuales celebra su cumpleaños, cosas como esas. Eso es lo que da la residencia habitual. Si tú ujú, mañana te vas a otro país, eso no es residencia habitual, simplemente te has trasladado a otro país. ujú. Okay. ¿Y cómo lo ves? Porque estás titulado en otros países, ¿de verdad? En Lima, Perú, en Estados Unidos, en Nueva York, Estados Unidos, en España y Londres y Gales. Ujú. ¿Cómo ves la diferencia en cómo reaccionan, por ejemplo, la autoridad central o el sistema de cada Y país? Pues no tiene que decir de cada país, pero generalmente. lo que pasa es que al ser distintas jurisdicciones y distintas entidades legales asumen las responsabilidades, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos,
El tema de sustracción es un caso federal y al ser un caso federal, la respuesta es inmediata, es muy Ujú, rápido. Un niño se puede restituir en meses. Es muy rápido porque una vez que el juez en una audiencia de manera muy rápida y muy directa pregunta cuál es la residencia habitual de ese niño. Si dicen, bueno, se lo han traído de Alemania a Estados Unidos y su residencia habitual es ujú, Alemania, ok, el juez ordena el retorno de ese niño y el juez emite una orden de que el padre sustractor, sea mamá o sea papá, tenga que entregar al niño a la corte en una determinada fecha y hora. ujú, Si no lo cumplen, entonces lo que se llama US Marshals, que es una ujú, policía bastante especializada, van y te detienen, te arrestan al papá o ujú, la mamá. Y ese niño pasa a custodia del Estado, que luego es enviado al país donde está siendo ordenada su retorno. ¿El padre o la madre del otro país puede venir a recoger al niño? Sí, sí puede hacerlo también, pero es muy eficiente. El sistema británico, digamos que también lo es. Tiene algunas aristas, algunas complicaciones, pero un proceso de restitución muy fácilmente se convierte en un proceso penal. ujú, España también tiene leyes muy apartes que van de la mano con la restitución, con la Haya, con el fin de facilitar el retorno de ese niño. América Latina, Centroamérica y países, son los países, perdón, que más complicaciones tienen para los retornos de los niños. ujú, Simplemente no los retornan. ujú. Y no es porque necesariamente no quieren retornar a los niños, es por una ineficiencia generalizada que existe. Más en el sistema. Sí, Ya, ya. exactamente. Sí. Ujú. Okay. ¿Y cómo impactan las familias cuando hay países que no cumplen em, como con eficaz o Ujú. eficiencia? Eficazmente, sí. Eficazmente, gracias. ¿Cómo impactan a las familias? Un proceso de restitución es un proceso que afecta a la familia muy profundamente, emocionalmente, porque imagínate, tú tienes un entorno social, tú eres mamá, tú tienes una hija, tienes tu entorno social, tienes tus padres, tus hermanos, tienes amistades, tienes una escuela donde llevas a tu niña y de un momento a otro, tu niña te enteras que el papá se la trajo a Perú. Mm, Entonces, ahora tú contactas a un abogado, contactas a tu embajada, contactas a la autoridad central y empiezas a informarte acerca del proceso y ujú, empiezas a leer acerca del proceso y te vienes a enterar de que la restitución de un niño del Perú a cualquier otro país es algo que te puede tardar muy fácilmente de 5, 6, 7 años. wow, es Y muchísimo que, tiempo. claro, y ahora imagínate que una defensa legal de esta naturaleza, te puede costar pues 40.000 libras. Ujú, Entonces, eso ¿qué pasa imagino. si tú tienes, claro, qué pasa si tú tienes un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde donde estás ganando 2.000 libras al mes y tienes en ahorros 5.000 libras? Ujú, Y tu abogado te está diciendo, bueno, yo necesito 20.000 libras para empezar. ujú. Entonces, te das cuenta. Casi, perdón. Claro, no te das cuenta la angustia que va a generar eso en ti. Tú vas a Sí. ir a tu familia, tus padres te van a dar 3.000, tu hermano te va a prestar 2.500, tus amigos van a hacer un GoFundMe y te van a conseguir dos mil Ujú. quinientos más. Es Y tu juntar salud todo. mental, ¿no? Salud mental es, Exactamente, exactamente, sí. exactamente, porque vas a pasar por lo menos 2 años en la primera audiencia, en la Ujú, primera instancia porque van a ordenar evaluación psicológica, van a ordenar evaluación psicológica tuya, psicológica del padre que se la llevó, de la niña, y entre evaluación y evaluación van a pasar 4, 5, 6 meses. ujú, Entre una audiencia y otra audiencia van a pasar de 3 a 5 meses. Entonces, así se suma y ya pasaron 2 años y recién va a haber un ruling, una resolución. Y si esa resolución la pierdes,
porque ya pasaron 2 años, entonces Ujú. tu hija ya tiene una nueva residencia habitual, Sí, claro. porque ya está yendo a la escuela en el Perú, ya conoce a sus primos, a sus tíos, los abuelos por parte del padre. Ujú, Entonces ya tiene una nueva vida. Y es ahí donde entra la incapacidad y la ujú. impericia de los jueces. Porque los jueces miran a la niña y dicen, oh, pero mira, está feliz la niña, está con la familia del papá. ¿Por qué la Yeah, mamá es mala? ¿Por qué quiere quitarle la niña al papá? sí. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Emocionalmente te destruye. Ajá. ¿Y qué deberían, aparte de eso, qué deberían saber los padres, quién enfrentarse en este problema? ¿Te refieres a los padres que ya están siendo víctimas de esto o que Sí. temen que esto puede ocurrir? No, si eso va a ocurrir, ¿cómo pueden protegerse? Si Ok. pueden, no sé si pueden o no. Hay formas, hay formas. Por ejemplo, si tú me llamas, ¿ok? Y tú me dices, señor abogado, ¿qué puedo hacer? Porque tengo el temor de que mi esposo o el padre de mi hija se lleve a mi hija. ¿Qué puedo hacer? Porque ya me ha amenazado, me ha dicho que se la va a llevar a Perú, por ejemplo. Ujú, Yo te diría, ok, hay algunas cosas que puedes hacer, sí, claro. eh, ¿Tu niña tiene pasaporte, sí o no? Si tiene pasaporte, tú guarda el pasaporte, mm, pero no lo guardes en la casa. Dáselo a tu mamá que lo guarde. Dáselo a tu padre que lo guarde. En su casa. Dáselo a quien sea. ujú, Pero que otra persona guarde el pasaporte fuera de la casa. ujú, Lo primero. Segundo, yo diría obtener una restricción de emisión de nuevo pasaporte. En Estados Unidos hacemos bastante. Ponemos un red flag donde señala de que este niño no puede sacar pasaporte. ujú, Entonces, y como yo como padre lo he solicitado, si la mamá trata de sacar un pasaporte a nombre de mi hija, yo recibo un warning, una alerta. ujú, Entonces, esa alerta ya te está diciendo de cuáles son las intenciones. ujú, ¿Ok? Y tercero, pediría una restricción de viaje. En ujú, Estados Unidos lo llamamos un travel ban, un travel restriction, ¿no? Una restricción de viaje que significa que por más que el papá ya tenga el pasaporte, porque él lo estaba guardando, eh, igual él puede llevarse a mi niño. ujú. Entonces, cuando hay una restricción de viaje, en el aeropuerto lo van a detener. Van a decir, esta niña no puede viajar. Pero Le van eso a... realmente funciona. Siempre funciona. Okay. ¿Cómo va a viajar si no tiene pasaporte? ¿Cómo va a Bueno, no, viajar si tiene si hay una pasaporte, sí, restricción? pero Ya, si pero tienes si hay una una... restricción, Sí, y eh, si, por ejemplo, si yo quiero viajar con mi hija a otro país y el padre tiene una restricción, pero yo voy, el aeropuerto no dijo nada, yo puedo subir el avión, ¿eso pasa o realmente no pasa? No sé. ¿Tienen una alerta sí, de puerta? sí, claro, hay una alerta en todos los aeropuertos donde si una niña no puede salir del país, no va a salir del país. O Ujú, sea, el papá, si él no tiene ningún problema, él podrá viajar todas las veces que le da la gana, pero no simplemente no va a llevarse a tu niña. ujú, okay. Es Y, terrible tener que implementar estas cosas, Rebeca, pero hoy en día, en el mundo globalizado que vivimos, donde el 99% de nuestros clientes son parejas mixtas de distintas nacionalidades. claro. Y muchos de ellos, sus hijos, tienen dos o tres a más nacionalidades. Ujú, Hace poco tuvimos un caso donde el papá era francés, la madre era española, pero los tres hijos nacieron en Holanda, en Italia y en Estados Unidos. wow. Los tres vivían en otro país. O sea, Ujú, ¿me entiendes? O sea, era sumamente complejo. ujú. ¿Y existen propuestas para reformar el convenio de la Haya? Sí, hay propuestas, específicamente una que busca un poco reglamentar o reprimir el uso de una de las excepciones, porque hay una excepción para donde una sustracción puede ser aceptada. Ujú, Y esa restricción o esa excepción, perdón, es cuando hay violencia. ujú, Es decir, si tu esposo te pega,
te golpea, te lastima, tanto a ti o a tu hijo, eh, tú sí te puedes ir, te vas del país. Pero con eso tienes que tener pruebas fuertes, ¿no? Porque es una cosa muy grave, tienes que evidenciar. Claro, pero justamente muy buena observación la tuya, porque sí, es correcto. Tiene que haber unas pruebas muy fuertes desde el país de origen. Entonces, por ejemplo, tú y yo estamos casados, pero tú te vas a otro país. Pero como yo ya te había pegado, tú me habías denunciado y ya hay prueba. Ujú, Hay prueba en la corte de prueba policial y tú puedes llevarte esa prueba contigo y demostrar en otro país que me la he llevado a mi niña para protegerla porque el padre me pega, me golpea. ujú. Lo que pasa en América Latina, en Perú específicamente, es que no se necesita prueba. Basta con Ah, que okay. baste con que la madre diga, él me golpea. Porque Y ya. claro, no solo existe la violencia física, sino existe la violencia psicológica. Y la Ujú. violencia psicológica, lamentablemente, no se puede demostrar claramente. No. Entonces, va a pasar una evaluación psicológica donde el médico psicólogo va a determinar y decir si hay afectación psicológica o no la hay. Pero entre la evaluación psicológica y el resultado de la misma, ya pasó un año. Entonces, Ujú, es un año que esa niña o ese niño no ha visto al padre. En inglés se le ujú. llama left behind parent, que significa el Sí, padre o la madre que se quedó atrás, ¿no? sí. Y hay una distancia en la relación con el padre y el Totalmente. hija, la hija o el hijo. Totalmente, totalmente, Sí, absolutamente. Existe si me permites agregar, existe un punto muy importante a todo esto que se llama alienación parental. sí, Eh, claro. Ujú, Parental alienation en inglés, pero alienación parental, ¿qué cosa es? Cuando tú y yo, nuevamente el ejemplo, tú y yo somos casados, yo me llevo a nuestra niña y me lo llevo pues a Estados Unidos y yo le empiezo a decir, hija, tu mamá es mala persona, tu mamá es alcohólica, es drogadicta, tu mamá te pegaba, no le contestes. Y ujú, cuando hables con ella, insúltala, dile que es mala, dile que es una madre mala, que es una madre que te pega, insúltala. Ese tipo de afectación psicológica al niño causa ujú, efectos devastadores, no solamente ahora, sino los estudios están demostrando que los efectos psicológicos muy probablemente sean de por vida con ese niño, porque a esa temprana edad le estás insertando ideas de que mi madre era mala, que mi madre consumía drogas, que era ebria y que me golpeaba, entonces ujú. se quedan Es con una mala eso. persona. Ef- Exactamente. ¿Y Entonces, cómo? eso es penado. Eso es, Ujú, no solamente está en contra de la ley, sino uno puede denunciar penalmente a la persona por alienación parental. ujú. ¿En dónde? Está escrito, eso se puede hacer en Ah, cualquier ok. mundo. Pero Perú todavía está en pañales todavía. Si tú denuncias por eso, muchas veces el fiscal no entiende qué cosa es alienación parental y va a tener que buscarlo en Google para poder saber mm, cómo hacer la defensa. qué lástima, porque es un problema real en muchos Totalmente, casos. totalmente. Y el niño va a quedarse con esos pensamientos por mucho tiempo. Es Sí, difícil claro. cambiar después, ¿no? Exacto, son secuelas emocionales y psicológicas que va a tomar mucho tiempo y terapia para que ese Ujú, niño se recupere, ¿no? ujú. Em, Hay muchos retos en ese tipo de trabajo, pero también hay resueltos buenos también, ¿no? ¿Es correcto decir eso? Resueltos buenos. ¿Qué tipo de resultado bueno? Em, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en el estudio de Monteblanco, Ujú, tú tenías un caso donde había un padre de Inglaterra y el hijo era de la selva, la mamá sí, era de la selva, y tú ayudaste al padre reencontrar o encontrar ujú, con su hijo en Perú. sí. Y eso es algo muy bonito porque por fin vio su hijo. Sí, 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 Rebeca, gracias por hacerme acordar de eso. A veces tantos casos nos olvidamos porque lamentablemente, no quiero ser pesimista, pero lamentablemente más son los, los dolores que Ujú, las satisfacciones. claro. Lo más hermoso es cuando logramos que un niño sea retornado,
Pero si tú te pones a pensar bien, eh, este es uno de los pocos casos o uno de los pocos procesos donde no hay ganador, No, porque el claro, no. único perdedor es el niño. Ujú, Es el niño que ha sufrido el trauma, porque dicen que no, dicen que un niño se adapta a muchas cosas. Sí, claro, tú vives feliz con tu hija en este momento en Inglaterra, pero tú ujú, mañana te puedes mudar, si tú deseas, tú te puedes ir a Tanzania, si es tu ujú, decisión y es algo que tú consideras es una buena decisión, claro, tu hija se va a adaptar, no va a tener un trauma en eso. ujú, Pero ahora imagínate el mismo ejemplo, pero es porque ha salido huyendo de Inglaterra. Ha salido a medianoche sin maleta, sin nada, asustada y escondiéndote. Eso ujú. va a generar un trauma, obviamente. Sí. Entonces, este tipo de proceso eh, para mí suele ser muy devastador porque Ujú. los jueces lo hacen así. La autoridad central, con su falta de apoyo, lo hace así. Demora. Ujú. Sí. Totalmente. Totalmente. Justicia que demora no es justicia. Ujú. Pero hay un poquito por ciento que son buenos. Sí, sí. Y, No, no. perdón, em, si tienes un caso que ha quedado contigo, lo que no vas a olvidar, ¿hay un caso así? En realidad, de los casos que ganamos y hasta lo que no se ganan, Ujú, siempre los recuerdo porque de vez en cuando, una vez al año, recibo algún mensaje de una de las partes, usualmente o del padre o madre que recuperó al niño, y ujú, hasta hace poco recibí de uno de los niños que recuperamos. Y esto era de una familia, una pareja, americanos, pero el padre era brasilero americano. Y si tú te pones a pensar, tenemos dos jurisdicciones, ¿no? Tenemos la americana y la brasilera. Entonces, pero el padre no vivía en Brasil. Entonces, el padre había tomado un trabajo, un puesto muy alto en Perú. ujú. Y, perdón, sigue. Solo tenemos un minuto más. Oh, perdón. Entonces, se trajo al niño, a los dos niños, y empezó una batalla legal que duró varios años. Pero finalmente ganamos y logramos que esos niños regresaran a Estados Unidos. Y hace poco recibí un mensaje de uno de ellos, que era el que cuando tenían 8 años me llamaba y me decía, por favor, quiero ver a mi mamá, ayúdame a recuperar a mi mamá. Y ahora Ujú. está él en la universidad y me llama para Okay, agradecerme. qué Eso sí, bueno. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. No sé si va a acotar ahora, pero muchas gracias por acompañarme. ha sido un gusto, Rebecca, y muchos Okay. éxitos en tu proyecto. Gracias. Muchas gracias a Sandro, abogado internacional en Perú, por ayudarnos a entender mejor el funcionamiento del Convenio de La Haya y su impacto en los casos internacionales de familia. Ha sido un placer escuchar su perspectiva y sus conocimientos sobre este tema. Una conversación realmente interesante que nos recuerda la importancia de la cooperación entre países para proteger los derechos de los niños y las familias. Continuaremos explorando temas que conectan el derecho con la vida cotidiana y las realidades de diferentes comunidades. Gracias.